Entonces, bueno, para presentar a esa hemos elegido, bueno, os doy la bienvenida, es que estoy así un poco con os doy la bienvenida, como siempre, a esta segunda edición de Filósofas en Streaming, este año en colaboración con Sweep Analytic España. Veo por ahí a mis compañeras de Sweep. Y hoy tenemos a Esa Díaz de León, que nos la va a presentar, Paca Pérez Carreño, que fue profesora suya y ahora ya su telonera oficial, ¿no, Paca? Sí. Paca ha estado mucho por aquí, por Filósofas en Streaming, ya la conocéis, catedrática de Estética en la Universidad de Murcia. Cuando quieras, Paca. Sí, muchas gracias, Marga. La verdad es que, bueno, estoy muy contenta de encontraros a todas vosotras, a mis amigas filósofas y colegas, que se realice otra edición de Filósofas en Streaming, esta vez con Sweep Analytics. Y bueno, y también estoy muy contenta de presentar a Esa Díaz León, que sí, hace ya años fue alumna mía y ahora pues es amiga. La verdad es que Esa Díaz León lleva algunos años viviendo en España. Ella hizo la carrera de filosofía, la licenciatura de filosofía aquí en la Universidad de Murcia y también lo que antes era el DEA, una especie de máster. Y luego se fue a la Universidad de Sheffield a hacer el doctorado y se doctoró allí en la Universidad de Sheffield. Después la contrataron en la Universidad de Manitoba y en Manitoba obtuvo la tenure. Y entonces, una vez que la tenía, pues decidió pedir una Ramón y Cajal, con la que regresó a España a la Universidad de Barcelona. Desde el año pasado es ya profesora agregada, me parece que es en Cataluña, profesora agregada de filosofía. Bueno, además de eso, Esa Díaz León ha publicado en una serie de temas. Ella es especialista en filosofía de la mente y del lenguaje y especialista en filosofía del género y la sexualidad y la raza. Y ha publicado, bueno, pues en los temas, en principio, o en primer lugar, de su tesis doctoral, que era sobre conceptos fenoménicos. Tiene algunas de sus publicaciones sobre el tema, pues son, por ejemplo, The Meta-Problem of Consciousness and Phenomenal Concept Strategy en el Journal of Consciousness Studies. Pero también, yo qué sé, Phenomenal Concepts, Neither Circular nor Opaque, en Philosophical Psychology también, o tiene también artículos no sobre ya, bueno, metafísica o filosofía del lenguaje, sino sobre filosofía del género y del sexo, en una revista, bueno, en la revista quizá anglosajona más importante sobre feminismo, que es Hipatia, Woman as a Politically Significant Term, A Solution to the Puzzle. Tiene muchas contribuciones sobre filosofía del género y del sexo y también sobre construcción social, por ejemplo, en el European Journal of Philosophy, pero ha publicado también en los Proceedings of the Aristotelian Society o en Mind. En España, en Teorema, pues un artículo de título atractivo, We are living in a material world and I am a material girl. Y bueno, en los últimos años esa es requerida en cada reunión científica que hay sobre filosofía del género, filosofía del sexo, y de hecho contribuye a muchos de los últimos handbooks y companions sobre feminismo, sobre filosofía del sexo. Por ejemplo, creo que el último es el Routledge Handbook of Social Philosophy of Language, donde contribuye con un artículo sobre Language and Sexuality, pero también otros, pues el Routledge Handbook of Relativism o el Bloomsbury Companion to Analytic Feminism
o el Routledge Handbook of Epistemic Contextualism. Además de todas estas publicaciones filosóficas, es verdad que en los últimos años y desde que está aquí en España y al hilo de los debates sobre transgénero, pues Esa Díaz León también ha hecho divulgación filosófica, ha escrito en un magazine que a mí me gusta mucho, que es un magazine cultural que se llama Pícara, pues hace, no sé, un año o así. Publicó también un artículo sobre, bueno, los derechos de las minorías y la libertad de expresión, y últimamente pues la entrevistan cuando hace poco en Murcia, y habla en la radio, y la gente que no es filósofa de profesión, no, filósofo, siempre encuentra que las intervenciones de esas son inteligibles, comprensibles para el público en general, informativas, es decir, que no repiten, y yo creo que es un buen ejemplo de lo que la divulgación de la filosofía también debe ser. Y con todo esto se me ha olvidado copiar el título de el tema del que nos va a hablar hoy, pero es sobre la elección de la orientación sexual, o si es posible, o en fin, alrededor de ese tema. Así que Esa, cuando quieras, repites el título, y encantada de oírte otra vez. Muchas gracias, Paca, por esa generosísima introducción. Un placer que seas mi telonera. Quería agradecer efusivamente a las organizadoras de esta serie de charlas, a la Universidad de La Laguna y a Sweep Analytic España por esta magnífica iniciativa, Filósofas en Streaming, para dar difusión al trabajo de las filósofas. Y ahora voy, no sé si intentar yo misma compartir el PowerPoint. O Marga, vale, pues te voy diciendo, a ver. Lo que pasa es que no veo, un segundo, que es la primera vez que uso esta plataforma, como hay. Bueno, pues voy a ir mirando mi propio PowerPoint. Si puedes ir pasándolo, Marga. ¿No lo ves? ¿No lo sí, pero ves? si le das otra vez al clic, sí, pero si le das al clic aparecerá mi nombre, etcétera. El problema es que le he puesto una animación, de manera que hay que darle muchas veces al clic. Vale, pues tú me lo dices, sin problemas. Se eligen las orientaciones sexuales, deseos, interpretaciones y la fenomenología de salir del armario. Si puedes darle otra vez al clic, Marga. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Vale, va a ser un poquito lento. No sé si es mejor que lo intente yo. Pues como quieras, Esa. Porque como he puesto animación, hay que darle un clic para cada frase, para cada punto. No sé si pues lo si es hazlo tú. Y si vemos que hay problemas, lo hago yo, ¿vale? Vale. Vale, a ver. ¿Sabes dónde se da ahí, donde pone presentar ahora? Sí. ¿Lo veis? Sí. A ver, un segundo. Sí, lo vemos. Sí, lo vemos. Perdonad por el retraso. ¿Así lo veis? Perdón. ¿Así lo veis en pantalla completa? Sí. Vale, pues empiezo. Perdonad por el retraso. Mira, no lo vemos a pantalla completa, lo vemos como en el PowerPoint. Tendrías que darle a donde pone View. Sí. Sí. Ahí en modo lectura, pero no. A ver. ¿Así?
Lo vemos igual. Normalmente si le das a slideshow, esa... Sí, eso es lo que he hecho. Ahora está en slideshow. Si le da a slideshow, lo que pasa es que no nos ve a nosotras. Claro. Entonces, normalmente es en view y en view cogerlo, ponerlo en modo lectura. Sí, en view del PowerPoint, esa. Sí, en el view de ahí arriba, al lado de Acrobat. No, le diste a Notes, ahí arriba. Ahí, en modo Notes. Estás en Notes. No me sale distinto. No sé cuál será. No, es que es distinto que el mío. Sí, porque yo uso Mac y tengo... Ya. Bueno, pues lo seguimos así. De todos modos, así sí no se ve. A ver, ¿así se ve el PowerPoint? Así se ve el Sí. PowerPoint, pero sin las animaciones. Ah, vale. Ponte como estabas al principio, esa, y ya está. ¿Así se ve? Sí, pero sin las animaciones. Vaya, perdonad, es que nunca he usado... ¿Así Y si se compone... ve? No, bueno. Así se ve todo el escritorio, digamos. ¿Y así? Sí. Así. Sí, así sí. Vale. ¿Y se va en las animaciones? Sí. Vale, pues ya sé, es que tenía que compartir toda la pantalla y no solamente el PowerPoint. Vale, Vale. perdonad. Por fin. Perdonad. Vale. Bueno, empiezo. Mi charla es sobre la relación entre orientaciones sexuales y elección. Y quiero explicar un argumento de un filósofo que se llama William Wilkerson, que ha ofrecido un argumento muy interesante, muy intrigante, a favor de la tesis de que las orientaciones sexuales están parcialmente constituidas por nuestras elecciones y entonces, en cierto sentido, las elegimos parcialmente o elegimos algunos aspectos de nuestras orientaciones sexuales. En esta charla voy a examinar el argumento de Wilkerson, voy a exponer algunos problemas con su argumento y voy a argumentar a favor de una tesis alternativa a la tesis de Wilkerson sobre la relación entre las orientaciones sexuales y las elecciones. Una nota sobre terminología. Wilkerson distingue entre dos nociones que es importante distinguir, la noción de orientación sexual y la noción de identidad sexual. Yo voy a hablar de orientación sexual, entonces voy a decir un poco de la identidad sexual para ponerla aparte. La identidad sexual tiene que ver no tanto con la orientación sexual, sino con las creencias que tenemos acerca de nuestra orientación sexual. Y, por supuesto, las creencias sobre la orientación sexual y la propia orientación sexual pueden diferir. La identidad sexual tiene que ver con las creencias acerca de la orientación sexual de cada uno y la pertenencia a grupos culturales en base a esas creencias. Yo, como he dicho, voy a hablar de orientación sexual. Wilkerson centra su argumento en la noción de orientación sexual, no identidad sexual, y yo voy a seguir voy a seguirle en esta noción. Entonces, nuestra pregunta es si la orientación sexual, no la identidad sexual, sino la orientación sexual en sí misma se elige al menos en parte. Su tesis es que sí se elige al menos en parte. Y es importante distinguir esto porque la identidad sexual es más fácil argumentar que la identidad sexual se elige. Bueno, las creencias que tenemos, bueno, quizá las creencias no se eligen, pero la pertenencia a grupos culturales, desde luego, sí que se elige. Entonces, la tesis de que la identidad sexual se elige es más fácil de argumentar, de establecer, es más difícil
establecer que la orientación sexual se elige y por eso su argumento es más interesante, porque defiende una tesis más difícil de establecer. ¿Qué es la orientación sexual? Esta charla no es sobre el concepto de orientación sexual, es solamente sobre una cuestión concreta, sobre si se eligen, pero hay debate en filosofía analítica en concreto sobre la noción de orientación sexual y cómo definirla. Yo he contribuido también a este debate, pero hoy no vamos a entrar dentro de esta controversia. Muy generalmente vamos a asumir una definición preliminar para poder seguir discutiendo. La orientación sexual involucra deseos o, bueno, según muchos filósofos, la orientación sexual es un concepto disposicional. La orientación sexual sería una disposición a formar deseos y hay debate exactamente sobre cómo entender esta disposición. ¿Es una disposición a tener deseos o es una disposición a tener prácticas sexuales, a tener una cierta conducta sexual? Yo no voy a entrar en ese tema. La orientación sexual tiene que ver con deseos o atracción a personas en función de su sexo o género. Sobre esto hay mucho debate, exactamente cómo entender la noción de sexo y género que forma parte de la noción de orientación sexual, pero voy a asumir algo así general. La orientación sexual tiene que ver con deseos, con atracción a personas en función de su sexo o género. Entonces la pregunta es si la orientación sexual así entendida se elige. Aquí está el argumento principal de Wilkerson. Lo he dejado en inglés para no desvirtuar con sus ideas con mi traducción, pero lo traduzco un poco por encima. La primera premisa es que la orientación sexual, él dice enduring desire. Él entiende la orientación sexual como deseos que tienen permanencia en el tiempo. Entiende que la orientación sexual tiene que ser un rasgo estable para los deseos, tienen que tener cierta estabilidad para considerarse una orientación sexual. Esos deseos de cierta duración están parcialmente constituidos por nuestras interpretaciones dentro de un contexto. La premisa 1, como veremos, es la crucial. Es una tesis metafísica sobre la orientación sexual. La orientación sexual, como ciertos deseos, están parcialmente constituidos por nuestras interpretaciones de los mismos. Premisa 2, la interpretación requiere elección. La interpretación es algo que hacemos en parte de manera voluntaria. Tiene un elemento voluntario. La premisa 2 me parece bastante obvia, bastante clara. Me parece difícil negar que la interpretación tiene un elemento de elección. Conclusión, por lo tanto, la orientación sexual está parcialmente constituida por elección, ya que según la premisa 1 está constituida por interpretación, la interpretación requiere elección, por lo tanto, las orientaciones sexuales están constituidas por elecciones, elementos que involucran elecciones. Este es el argumento que dio en el año 2009 y hoy me voy a dedicar a examinar la premisa 1. La premisa crucial es la premisa 1, las dos me parece bastante aceptable, entonces me voy a centrar en la premisa 1 y él dedica la mayor parte de su artículo a defender la premisa 1, que es la más polémica, la más controvertida. Él ofrece dos argumentos a favor de uno que vamos a examinar y criticar en esta charla. Importante, la tesis 1 es una tesis metafísica. Dice que la orientación sexual está constituida por nuestras interpretaciones. ¿Vale? Está parcialmente constituida. A lo mejor en lo que sigue a veces olvidaré decir parcialmente, pero a eso me refiero. Está parcialmente, o al menos parcialmente. Muy bien. ¿Cómo podemos defender la premisa 1? ¿Cómo defiende Wilkerson la premisa 1? Me parece que ofrece dos argumentos muy interesantes. Primero, ¿qué significa la premisa 1? Para intentar explicarlo un poco mejor, la tesis que él intenta defender es la siguiente, ¿vale? Esto es lo que dice la premisa 1. Cuando interpretamos nuestros deseos, y por interpretar queremos decir formar creencias sobre los deseos, ¿vale? Y estas creencias involucran conceptos. Cuando aplicamos conceptos a nuestros deseos para hacer un juicio sobre ellos, para formar un pensamiento, una creencia, o un juicio que está constituido por conceptos, ¿vale? Para formar una creencia hace falta aplicar conceptos y combinar los conceptos para formar lo que los filósofos del lenguaje llaman una proposición, que sería el contenido de la creencia. Interpretar quiere decir formar una creencia, ¿vale? Cuando interpretamos nuestros deseos, formando creencias sobre ellos, no estamos formando creencias sobre deseos que ya existan previamente, que sean preexistentes, sino, y esta es su tesis, la interpretación de un deseo requiere que agrupemos ciertas cosas que todavía no son deseos, que podemos llamar protodeseos.
que son ambiguos y amorfos. Esta es mi manera de explicar lo que quiere decir protodeseo. Son estados mentales que aún no son deseos. Mediante este acto de agrupación o clasificación, es decir, agruparlos, hay maneras distintas de clasificarlos. Clasificamos unos junto a otros o los clasificamos según la similitud entre A y B o según la similitud entre B y C. A eso me refiero con agrupar y clasificar. Al elegir un acto de agrupación u otro, al elegir un sistema de clasificación u otro, los desarrollamos y transformamos su naturaleza. Por lo tanto, estos deseos dependen constitutivamente de nuestras interpretaciones, porque su naturaleza depende constitutivamente de nuestras interpretaciones. En parte, los creamos o los transformamos y, por lo tanto, su naturaleza depende de estas interpretaciones. Estos deseos solo se desarrollan cuando los interpretamos y no existirían si no los hubiéramos interpretado. Y esta es una relación de dependencia fuerte. No existirían si no los interpretáramos. Metafísicamente requieren estas interpretaciones, ¿vale? Esta es la noción de dependencia constitutiva. Esta es la tesis a defender, es una tesis muy interesante. ¿Cuáles son sus argumentos? Da dos argumentos, uno directo y otro indirecto. Empezaremos con el argumento indirecto. El argumento indirecto intenta establecer esta conclusión metafísica aparte de premisas, en la base de premisas epistemológicas. En base a ciertas ideas epistemológicas sobre el conocimiento, intenta concluir una conclusión metafísica. Y el argumento directo intenta establecer directamente esa conclusión metafísica, ¿vale? El indirecto intenta llegar a la conclusión metafísica en base a premisas epistemológicas, en base a ciertas ideas, intuiciones sobre cómo conocemos a nuestros deseos, y el argumento directo directamente intenta establecer esa tesis metafísica, ¿vale? Vamos a empezar con el indirecto. Vale, el argumento indirecto tiene la siguiente forma. Toma como punto de partida la negación de la premisa, es decir, intenta argumentar a favor de uno diciendo, vale, asumamos que es falso. Esto nos llevaría a algo muy problemático, con lo cual tenemos razones para pensar que de hecho es verdadero, ¿vale? Tiene esta forma como de reducción al absurdo. Asumamos que lo que queremos defender es falso. Vemos, dice Wilkerson, que esto tiene consecuencias problemáticas, lo que nos da razones indirectas para aceptar la premisa. ¿Vale? Entonces vamos a aceptar que los deseos sexuales no requieren interpretación para constituirse plenamente y Wilkerson argumenta que esto lleva a consecuencias problemáticas. ¿Cuáles son estas consecuencias problemáticas? La idea es la siguiente. Él argumenta a favor del siguiente condicional. Si los deseos sexuales no estuviesen parcialmente constituidos por nuestras interpretaciones de los mismos, lo que él quiere negar, entonces sería difícil entender cómo podemos llegar a conocer nuestros deseos sexuales en la manera que lo hacemos. Si negamos la premisa 1, si decimos que los deseos sexuales no están constituidos por nuestras interpretaciones, entonces sería difícil explicar cómo podemos conocer nuestros deseos sexuales en la manera que lo hacemos. Entonces él piensa, para poder explicar cómo podemos conocer nuestros deseos sexuales, es mejor afirmar uno y decir que los deseos sí que están constituidos parcialmente por interpretaciones. ¿De acuerdo? Pues, por lo tanto, él piensa que la tesis de que los deseos sexuales sí que están constituidos por nuestras interpretaciones ofrece una mejor explicación de cómo podemos conocer nuestros deseos sexuales. Este es el argumento indirecto. Bueno, para poder explicar esta tesis acerca del conocimiento, parece, según él, tenemos una buena razón para defender esta tesis metafísica porque nos da una buena explicación del conocimiento de los deseos sexuales. Muy bien. El argumento que da para ese condicional, si decimos que no están constituidos por interpretación, entonces es difícil explicar cómo podemos conocer los deseos sexuales, es el siguiente. Vale, aquí hay un par de palabras que las he dejado en inglés, pero os explicaré cómo las entiendo yo. Él dice, este es el argumento central, si los deseos, la idea central del argumento indirecto. Si los deseos sexuales no requieren interpretación para formarse, esto es lo que él asume porque asume la negación de lo que quiere llegar a establecer, entonces tendría consecuencias problemáticas. ¿Cuáles son las consecuencias problemáticas? Contraintuitivas. Las consecuencias problemáticas son las siguientes. Nuestros deseos deberían ser lo que él llama self-intimating. Esto no se me ha ocurrido una palabra directa para traducirlo. La idea es que
los podemos conocer de manera fácil y automática, los podemos conocer de manera íntima, por contacto directo, ¿vale? Esto sugiere, tenemos un fácil acceso, un contacto directo, o lo podemos conocer de manera automática. Por eso la palabra íntimo. Tenemos contacto íntimo y los conocemos de manera fácil y automática sin hacer esfuerzo, ¿vale? La idea es, si no requieren interpretación, entonces estamos en contacto directo con ellos, no hay que hacer ningún esfuerzo y los podríamos conocer de manera fácil y automática. Y por tanto, sí, otra inferencia que él hace, ¿vale? Estos son los dos condicionales relevantes. Si los deseos sexuales no requieren interpretación, entonces los podemos conocer de manera fácil y automática y por tanto serían autoevidentes. Autoevidente quiere decir que no podemos estar equivocados sobre ello. De manera más precisa lo podemos entender como que cada vez que formemos una creencia sobre un deseo, esa creencia es verdadera. No puedo formar creencias falsas. ¿Vale? Este es el razonamiento de Wilkerson. Yo no estoy de acuerdo, quizás alguno de vosotros ya penséis que os surjan dudas. ¿Vale? Entonces, como he dicho, es una reducción al absurdo. Él dice, si negamos mi tesis, llegamos a esta conclusión, pero esta conclusión parece falsa. Entonces, tenemos que negar la tesis y afirmar lo que él quiere afirmar. Y yo, de hecho, estoy de acuerdo con el último paso. Él dice, vamos a ver, hemos llegado a este punto, pero los deseos sexuales no son autoevidentes. Sí que podemos tener creencias falsas, sí que podemos tener creencias equivocadas. De hecho, yo creo que esta es una idea importante y que tiene cierta utilidad política, la idea de que hay personas que tienen creencias falsas sobre su orientación sexual, sobre todo en casos de homofobia internalizada. Hay personas que pueden creer que son heterosexuales, pero durante mucho tiempo y en algún momento descubren o aceptan que son homosexuales y dicen estaba equivocado. A mí me parece que eso tiene importancia, aparte de ser verdadero psicológicamente, es una verdad psicológica que es importante políticamente también. Entonces estoy de acuerdo con este punto. Y Wilkerson argumenta, si no son autoevidentes, entonces no pueden ser de fácil acceso o de acceso íntimo, lo que él llama self-intimate. Y entonces, ¿cuál es la mejor explicación de por qué no tenemos este acceso íntimo? Porque requieren interpretación. Si requieren interpretación, no podemos tener acceso íntimo. Hay que interpretarlos primero, lo que requiere cierto trabajo y, de hecho, elección. ¿Vale? Entonces, aquí os he puesto el condicional. Si no requieren interpretación, entonces tenemos acceso íntimo y, por tanto, son autoevidentes. Como claramente no son autoevidentes, entonces no tenemos acceso íntimo y entonces sí requieren interpretación. Esto es su inferencia. Pues voy a explicaros por qué no estoy de acuerdo y cuál es mi tesis alternativa. Entonces él piensa que si la interpretación no fuera necesaria, entonces nuestros deseos serían autoevidentes. Esta es de dónde parte y a dónde llega, pero claramente los deseos no son autoevidentes, por lo tanto la interpretación sí es necesaria. Este es su argumento muy resumido. Y como he dicho, ¿por qué no son autoevidentes? Porque mucha gente piensa que ha estado equivocada sobre sus propios deseos sexuales antes de salir del armario. Es muy importante, en esto estoy de acuerdo con Wilkerson, que hay que dejar espacio para la posibilidad de error sobre nuestros deseos. Y él, para repetir un poco su idea, si nuestros deseos no requieren interpretación, entonces parece que podríamos descubrir su naturaleza de manera directa y fácil, íntima. Y por tanto serían autoevidentes. Y que sean autoevidentes es incompatible con la manera en la que mucha gente llega a conocer sus deseos sexuales. Como he dicho, estoy de acuerdo con que los deseos sexuales no son autoevidentes, pero yo creo que eso no implica que sí requieren de la interpretación. Hay una manera alternativa de explicar cómo llegamos a conocerlos que no implica que requieren interpretación, pero tampoco tiene la consecuencia problemática de que son autoevidentes. Entonces, para recordar un poco, él piensa, si la interpretación no es necesaria, esto tiene la consecuencia negativa de que los hace autoevidentes. Si queremos evitar la consecuencia negativa de que son autoevidentes, y yo la quiero evitar, entonces la única manera es decir que, o la mejor manera, es que la interpretación sí es necesaria. Pues yo quiero bloquear esta inferencia. Yo creo que yo quiero evitar la consecuencia negativa de que son autoevidentes porque me parece contraintuitivo y de hecho políticamente nefasto, pero creo que hay una manera de explicar cómo llegamos a conocerlos, que no implica que requiere interpretación, pero tampoco tiene la consecuencia problemática de que son autoevidentes. Y esta es mi propuesta, ¿vale? Mi tesis alternativa sobre la epistemología de los deseos sexuales, cómo conocemos nuestros deseos sexuales, sin que implique que son autoevidentes, porque de hecho sí podemos estar equivocados.
Entonces, según mi tesis alternativa, no son autoevidentes, pero sí que son de fácil acceso. Yo creo que sí que son self-intimating, sí que tenemos un acceso íntimo directo. Esto lo matizaré en un minuto. Contra Wilkinson, el hecho de que sean de fácil acceso no implica que sean autoevidentes. Porque incluso si se pueden conocer de manera fácil, y para aclarar, cuando hablo de conocer nuestros deseos, hablo de formar creencias verdaderas y justificadas sobre ellos. ¿Vale? Esto se puede hacer de manera fácil porque tenemos este contacto íntimo con nuestros deseos, pero aunque tengamos un contacto íntimo, directo, fácil, automático, esto no implica que no podamos estar equivocados. Esta es la diferencia con la que no estoy de acuerdo. Acceso íntimo, fácil, directo, no implica imposibilidad de error. Podemos tener un mecanismo íntimo, directo, fácil, pero que típicamente dé creencias verdaderas, pero que alguna vez produzca creencias falsas. Creo que hay un mecanismo directo, esta es mi conjetura, hay un mecanismo directo automático que es fiable. Fiable quiere decir que típicamente produce creencias verdaderas, pero alguna vez podría producir alguna creencia falsa. ¿Vale? Es fiable, pero falible. Falible quiere decir que alguna vez falla, pero fiable. En la mayor parte de los casos produce creencias verdaderas. ¿Vale? Y esto es compatible con la noción de fiable. De hecho, esta es la noción de fiabilidad que se usa en epistemología. Un mecanismo que produce creencias verdaderas con más probabilidad, pero que alguna vez puede producir creencia falsa. No es infalible, pero es fiable. En este caso, el mecanismo es la introspección. La introspección me parece fiable, pero falible. De hecho, a no ser que uno aceptara una teoría cartesiana sobre la mente, a no ser que uno aceptara que tenemos acceso infalible sobre la mente, me parece que la mayoría de las teorías de la introspección nos dice que es un mecanismo fiable, pero falible. La idea de que tenemos acceso infalible a nuestra propia mente es una idea poco aceptable hoy en día en la epistemología sobre nuestros estados mentales en general y deseos en particular, que es mi tema hoy. ¿Vale? Entonces podemos rechazar la idea de que tenemos acceso infalible a la mente, pero sí que podemos decir que la introspección es un mecanismo fiable. Entonces puede ser directo, pero no infalible. ¿Vale? Entonces directo no implica infalible, como parece que sugería. Ahora, otra matización muy importante. Cuando hablo de la introspección, me estoy refiriendo a deseos en el sentido de deseos ocurrentes. Voy a hacer esta distinción entre deseos ocurrentes y deseos disposicionales. Esta es una distinción muy importante en filosofía de la mente y que nos va a aclarar mucho. ¿Vale? Deseos ocurrentes quiere decir deseos que son estados mentales conscientes, que aparecen en lo que se llama la corriente de la conciencia. Esta es mi traducción de la expresión the stream of consciousness. Corriente de la conciencia. La corriente de la conciencia es lo que nos pasa por la conciencia cuando estamos despiertos o soñando. Todo aquello de lo que somos conscientes, todo aquello de lo que no, percibimos o se manifiesta de manera consciente en nuestra mente. ¿Vale? ¿Qué estados mentales son conscientes? Esto es objeto de disputa en filosofía de la mente. La percepción, seguro, los dolores, quizá también las creencias, quizá también las inferencias, quizá las emociones. Pues todos aquellos estados mentales que se manifiesten en nuestra conciencia son estados mentales ocurrentes. Los estados mentales ocurrentes tienen una duración temporal. Aparecen en mi corriente de la conciencia y en algún momento desaparecen. Por ejemplo, un dolor. Un dolor aparece a las 2 de la tarde y se va a las 3 de la tarde. Las emociones también. Puede haber estados mentales que duren mucho. Hay gente que piensa que estar contento con la satisfacción sobre la vida, una persona puede estar satisfecha durante mucho tiempo, o una persona puede estar triste durante mucho tiempo, no en el sentido de emoción aguda, sino yo creo que también se puede hablar de la duración temporal de estos estados. En el sentido en que algo es consciente, tiene una duración temporal. Vale, por un lado están los deseos ocurrentes, esta noción de que se manifiestan en la conciencia. Y luego están los deseos disposicionales. Los estados mentales disposicionales no tienen por qué ser conscientes, solo cuando se manifiestan. Una disposición se puede manifestar o no, y para que se manifieste tienen que darse ciertas condiciones de manifestación. ¿Vale? Las disposiciones cuando se manifiestan, pues aparecen en la corriente de la conciencia, también se pueden manifestar en conducta. ¿Vale? Entonces, cuando hablamos de estados mentales, por un lado hablamos de
estados ocurrentes que aparecen en la conciencia. Por otro lado, hablamos de estados disposicionales, que a veces se manifiestan en la conciencia y a veces no. Pero los tenemos todo el rato. ¿Vale? Los estados disposicionales los tenemos todo el rato, tanto si se manifiestan como no. Vale, entonces, para dar una teoría sobre cómo conocemos los deseos, tengo que explicar cómo conocemos los deseos ocurrentes y cómo conocemos los deseos disposicionales. Y esto es lo que voy a hacer a continuación. ¿Vale? Y entonces, mi propuesta matizada es la siguiente. Los deseos ocurrentes, los conscientes, los que aparecen en la corriente de la consciencia, estos sí que son de fácil acceso, lo que Wilkerson llama self-intimated, lo que yo he dicho de acceso directo fácil mediante introspección, ¿vale? Pero claramente no son autoevidentes, nada es autoevidente. Yo no creo que tengamos acceso infalible a nuestra mente. No tenemos conocimiento infalible sobre la mente y de hecho yo creo que sobre nada, pero desde luego ni siquiera sobre la mente, pero sí que tenemos un acceso directo, fácil, automático a nuestra conciencia, ¿vale? Pero los deseos disposicionales no son de acceso directo. En este caso no son ni de acceso íntimo ni autoevidentes, ¿vale? Entonces tenemos los deseos que aparecen en la conciencia, que se manifiestan, que sí que podemos conocer de manera íntima, mediante la introspección conocemos los contenidos de mi conciencia, pero si hablamos de la disposición, si no se manifiesta, no aparece en mi conciencia, entonces no tengo ese acceso íntimo, ¿vale? Entonces claramente tampoco es autoevidente. Vale, entonces, después de esta idea, ¿cómo podemos responder el argumento indirecto de Wilkerson? Vale, entonces los deseos ocurrentes sí que se pueden conocer de manera directa y automática. Por lo tanto, aquí no hay ninguna razón para decir que requieren interpretación. Wilkerson diría, si se pueden conocer de manera directa, entonces son autoevidentes, pero yo no estoy de acuerdo con esa inferencia, no se sigue. Si se pueden conocer de manera directa, no hay espacio para la interpretación. O al menos no hay necesidad de postular la interpretación. Vale, entonces, ¿qué pasa con los deseos meramente disposicionales? Aquí Wilkerson sí que tendría razón, no son de acceso fácil y directo. ¿Vale? Entonces, no son de acceso fácil y directos, no los podemos conocer mediante la introspección, si no los podemos introspeccionar. Tiene razón Wilkerson en decir que requieren de interpretación. No podemos conocerlos de manera directa porque hay que interpretarlos primero. Yo creo que esto no se sigue. Me parece que hay una manera alternativa de explicar cómo podemos conocerlos. Recordar que en el argumento indirecto, Wilkerson intenta establecer su tesis metafísica diciendo que es la mejor manera de explicar cómo podemos conocerlos. Para explicar la epistemología hay que establecer esta tesis metafísica. Pues yo voy a argumentar que podemos explicar la epistemología sin aceptar su tesis metafísica. Vale, ¿cómo podemos conocer estos deseos que son meramente disposicionales? Cuando no se manifiestan, ¿cómo sé que tengo esta disposición si no se manifiesta? ¿Vale? Y de hecho, bueno, mi conducta podría estar causada por muchas otras cosas. En un contexto de homofobia podría tener comportamiento o prácticas sexuales heterosexuales, pero eso no me daría conocimiento sobre mis deseos sexuales de atracción a otras mujeres. ¿Vale? ¿Cómo podemos conocer esos deseos disposicionales? Pues creo que los podemos conocer sin apelar a la tesis metafísica de Wilkerson. Aquí creo que lo mejor sería apelar a un mecanismo del tipo inferencia a la mejor explicación, que combina conocimiento introspectivo cuando se manifiestan. Si se manifestaran, entonces aparecerían en la corriente de la conciencia. También el conocimiento de nuestra propia conducta, si se manifiestan en cuanto a la conducta, pero por supuesto esto es muy falible porque puede haber muchas cosas que interaccionen o que desvirtúen esa conducta. Y otras formas de conocimiento inductivo. Yo creo que para conocer estas disposiciones hay que utilizar conocimiento inductivo. Las disposiciones se pueden manifestar mediante estados mentales conscientes o mediante conducta, pero eso no nos asegura que existe esa disposición, porque la conducta puede estar causada por otras disposiciones. O a lo mejor tenemos el deseo disposicional, pero que no se manifiesta por muchas intervenciones del contexto. ¿Vale? Tenemos que usar conocimiento inductivo que es falible. Es la mejor manera de llegar a creencias justificadas sobre cuáles son los deseos disposicionales. Me parece que no hay mejor mecanismo que este. Es verdad que el conocimiento de estos estados no es de tipo directo, sí que requiere esfuerzo, en contraste a los deseos ocurrentes, conscientes, que sí se pueden conocer meramente por la introspección, pero esto no implica que
estén abiertos a la interpretación, es decir, que no estén plenamente formados a no ser que los interpretemos. ¿Vale? El hecho de que sean disposicionales implica que no podemos hacer una inferencia directa entre la manifestación y la disposición, porque solo se van a manifestar en dadas ciertas condiciones. ¿Vale? Entonces también es necesario conocer si se dan esas condiciones o no se dan esas condiciones. Y este conocimiento es difícil. Pero me parece que no hace falta decir que los deseos están constituidos por nuestras interpretaciones. Hay otra manera de explicar por qué no tenemos acceso directo, porque son disposiciones. ¿Vale? Bueno, vamos al segundo argumento. Él acepta que el argumento indirecto solo nos da evidencia preliminar, porque como él dice, para su tesis de que los deseos están parcialmente constituidos por interpretación, él dice que, bueno, es simplemente una buena manera de explicar por qué los deseos, yo diría disposicionales, cuesta trabajo conocerlos. Él dice, cuesta trabajo conocerlos porque hay que interpretarlos. Es verdad que esa es una explicación, pero a mí no me parece la mejor explicación. Como he dicho, hay otra explicación alternativa de por qué los deseos disposicionales es difícil de conocer. Pero él dice que, bueno, esta evidencia preliminar, eso es verdad que su tesis nos da una explicación de por qué cuesta conocerlos. Y él tiene un argumento independiente que, como he dicho, es directamente metafísico, que tiene que ver con la naturaleza. Es metafísico en el sentido de que intenta establecer una tesis sobre la naturaleza de los deseos y las experiencias. Él piensa que con esto sí que podemos motivar su tesis metafísica, de que la manera en que clasificamos y conceptualizamos nuestros deseos parcialmente determina esos deseos y experiencias. Vale, aquí estoy hablando de deseos y experiencias. En realidad, la tesis de Wilkerson es una tesis sobre los estados mentales en general, o al menos sobre las experiencias. Aquí estoy hablando, hablo de deseos, y cuando hablo de experiencias me refiero a cuando los deseos se manifiestan en forma de experiencias, ¿vale? Cuando los deseos se manifiestan y se vuelven ocurrentes y aparecen en nuestra corriente de la conciencia. Él tiene una tesis sobre las experiencias en general, sobre lo mental. Entonces voy a hablar de deseos y experiencias, me refiero a los deseos cuando se manifiestan en nuestra corriente de la conciencia, ¿vale? Pero él motiva su tesis en una tesis general sobre los estados mentales, así que yo a veces me centraré en los deseos sexuales y a veces hablaré de lo mental en general. De nuevo, recordad la tesis que quiere establecer Wilkerson. Él dice que los deseos sexuales en concreto y los deseos en general no están formados completamente hasta que no los interpretamos y por tanto están parcialmente constituidos por ese acto de interpretación, que es voluntario. El argumento directo a favor de esta tesis metafísica sobre la naturaleza de los deseos apela a narrativas sobre experiencias de salir del armario, es decir, experiencias sobre cómo podemos conocer la verdadera naturaleza de los propios deseos sexuales. Y a mí me interesa su argumento porque me parece que esta narrativa es muy intuitiva. A mí esta narrativa me resuena en el sentido de, me resulta muy familiar, muy intuitiva. Entonces es una tarea para mí intentar aceptar todo lo que tiene de plausible esta narrativa sin apelar a su tesis metafísica con la que no estoy de acuerdo. Entonces me parece un ejercicio difícil e interesante y se puede aprender mucho de esta narrativa. Esta es la narrativa, presenta este párrafo, entre otros, como consideración a favor de su teoría. Él piensa que esto da evidencia directa a favor de su tesis metafísica. Y aquí está el párrafo, lo he dejado en inglés para no desvirtuar, pero lo intentaré traducir por encima. Dice, en la situación bajo consideración, bajo varios sentimientos sexuales, carecen un significado determinado, una estructura determinada. Son constituyentes de una situación ambigua que asusta, que espera algún tipo de resolución. Soy gay, soy heterosexual, simplemente tengo deseos fuertes, tengo sentimientos fuertes por mis amigos del mismo sexo. Aquí está hablando de una persona que duda sobre si es homosexual o no. Y a mí me parece que esta manera de describirlo es muy bonita y muy viva, y a mí me resuena con mis propias experiencias de dudar de mi orientación sexual cuando tenía 19 y estaba intentando descubrir mi orientación sexual. Por eso me parece que son muy plausibles y que resuenan desde luego con las personas que han tenido esta experiencia de salir del armario.
Dice, continúa, poner estas experiencias bajo una etiqueta única y pensar en ellos como un aspecto unitario cambia su contexto y por lo tanto los cambia. Aquí está el elemento metafísico. Simplemente ver algunos deseos, sentimientos o fantasías como instancias recurrentes del mismo tipo requiere un marco interpretativo bajo el cual los reconocemos. Agrupar los deseos juntos cambia la experiencia de estos deseos para mí. Me permite ver un aspecto posible de mí mismo. Como he dicho, a mí me gusta mucho este párrafo, me parece muy plausible, muy intuitivo y que hay algo que hace clic. Aquí está, Wilkerson está intentando explicar esta experiencia de que algo te hace clic y llega un momento en que te ves como una persona que tiene deseos por personas del mismo sexo. Entonces, mi tarea es cómo aceptar todo lo que me parece plausible y muy bien captado en este fragmento sin aceptar la tesis metafísica con la que no estoy de acuerdo. A ver. Como he dicho, estoy de acuerdo que esta descripción captura de manera vívida y muy bella la fenomenología de llegar a conocer nuestra orientación sexual, pero no creo que esto sea suficiente para establecer la tesis metafísica de que los deseos mismos están constituidos por nuestras interpretaciones. Entonces, ¿qué explicación podemos dar para esta experiencia? Pues yo creo que hay una explicación alternativa de esta fenomenología que no apela a la tesis metafísica de Wilkerson. Lo que yo opino, ya para decirlo, esto es lo que yo opino, mi interpretación de esta fenomenología y luego lo intentaré elaborar. Y ya con esto voy a ir acabando. Cuando intentamos describir nuestras experiencias y deseos, estoy hablando de deseos y cuando se hace la parte ocurrente, la parte consciente de nuestros deseos y otras experiencias, hay distintas maneras de clasificar, de agrupar y de conceptualizar un conjunto dado de experiencias. Ya que cualquier ejemplar de una experiencia, por ejemplar me refiero a lo que en inglés se llama token, un ejemplar de una experiencia que pasa en un momento concreto, cada ejemplar instancia más de un tipo, más de una propiedad experiencial o psicológica. Cada ejemplar instancia más de un tipo de propiedad. Por ejemplo, pongo un ejemplo de experiencias de color y luego lo aplicaré a ejemplos de experiencias de deseos sexuales, que es el tema que nos ocupa. Un ejemplar de la siguiente experiencia, la experiencia de ver algo azul. Vale, pues mi experiencia de ver algo azul esta tarde, la capucha de mi bolígrafo, esta experiencia que tengo yo ahora instancia la propiedad, experiencia de ver algo azul, pero también instancia otras propiedades. Propiedades más finas, como la experiencia de ver algo azul oscuro, asumamos que esto es azul oscuro, y propiedades más generales, experiencia de color, esta experiencia es la experiencia de ver algo con color. La experiencia visual, experiencia que tengo por la tarde, este ejemplar instancia todas estas propiedades. Por lo tanto, hay muchas maneras diferentes, pero igualmente válidas, de clasificar un mismo ejemplar o un conjunto de ejemplares de experiencias que aparecen en mi corriente de la experiencia. Y podemos elegir de qué manera los agrupamos. Yo estoy de acuerdo que podemos elegir de qué manera los agrupamos. Podemos, por ejemplo, poner todas las experiencias de azul juntas porque, según, son similares en que todas son azules. O podemos distinguir las experiencias de azul claro de las de azul oscuro, porque es verdad que se distinguen. Las de azul claro son de azul claro y las de azul oscuro son de azul oscuro. O podemos juntar todas las experiencias visuales, de color, de forma, de objetos, etcétera, y distinguirlas de las auditivas o de las gustativas o de las olfativas, porque se diferencian. Entonces, mi conjunto de creencias las podemos clasificar según unas pautas de similitud u otras. Por supuesto, esta idea, lo que acabo de decir, que hay distintas maneras de clasificarlas y que podemos elegir distintas maneras de clasificarlas, no implica que las experiencias no estuvieran plenamente formadas antes de conceptualizarlas de un modo u otro, ya que esas experiencias ya tenían todas esas propiedades. Mi experiencia de azul es una experiencia de azul oscuro, es una experiencia visual, es una experiencia de color y es una experiencia que tengo por la tarde. Mi ejemplar tiene todas esas experiencias. Yo elijo cómo conceptualizarlas, pero mi conceptualizarlas no crea la propiedad, no determina la propiedad, ni siquiera parcialmente. Entonces, para ir concluyendo, estoy de acuerdo con Wilkerson que para reconocer y conceptualizar mis deseos y las experiencias relacionadas con estos deseos, recordar cuando los deseos se manifiestan y se hacen conscientes, para reconocer estas experiencias necesito aplicar conceptos
Estoy hablando de formar pensamientos o juicios o creencias que involucran conceptos. Es verdad que podríamos hablar de contenido no conceptual, pero bueno, aquí esto lo estoy dejando aparte, estoy hablando de contenido conceptual. Y hay un elemento de interpretación y efectivamente un elemento de elección a la hora de elegir unos conceptos u otros. A la hora de formar creencias tengo que elegir conceptos porque tengo una multitud de conceptos para elegir. Pero esto no implica la tesis más fuerte de Wilkerson, según la cual ese proceso de elegir y aplicar un concepto en vez de otro cambia la naturaleza de la experiencia. Como he intentado argumentar, no tiene sentido decir que elegir un concepto u otro cambie la naturaleza, porque esas propiedades ya estaban instanciadas por ese ejemplar de experiencia. Elegimos centrarnos en una propiedad u otra, no me parece que eso cambie la naturaleza de la experiencia. No me parece que sea algo que está indeterminado y que nuestros conceptos las hacen determinadas. Y ahora, aplicando esto a un ejemplo de algo del tema que nos ocupa, esto también pasa con otros estados mentales como deseos y en concreto deseos sexuales y atracción por personas según su género. Volvamos al ejemplo de Wilkerson, esta persona que decía, tengo estos sentimientos, son sentimientos fuertes por mis amigos, son sentimientos de amistad, son sentimientos de deseo. Me parece que, dado ese conjunto de deseos, los podemos agrupar de distintas maneras. Es verdad que cuando decidimos aplicar el concepto deseo sexual por personas del mismo sexo o género, esto tiene un poder transformativo, pero esto no quiere decir que esos conceptos cambien mis deseos o mis experiencias. Lo que quiere decir es que elegir unos conceptos u otros puede tener mucha relevancia para la identidad de la persona, para la aceptación, etc. Lo que realmente hacen los conceptos es lo siguiente. Como he dicho, no hay una sola manera de conceptualizar nuestros deseos. Y hay distintas maneras que pueden ser igualmente verdaderas. Por ejemplo, cuando estaba dudando sobre mi orientación sexual y tenía sentimientos por mujeres, es verdad que esos sentimientos sí que tienen algo en común con los sentimientos de amistad. Igual que todas las experiencias de color tienen algo en común. En algunos momentos, todo lo que las experiencias de color tienen en común puede no interesarte. Quieres distinguir entre azul, verde, rojo, pero es verdad que todas las experiencias de color tienen algo en común, experiencia de color, o todas las experiencias visuales, ¿vale? De la misma manera, mis sentimientos por otras mujeres tenían algo en común con los sentimientos de amistad. No es que no fueran sexuales, es que tenían algo en común de la misma manera en que una experiencia de azul y una experiencia de rojo tienen algo en común. No es que la de azul sea de hecho rojo, una es de azul y otra es de rojo, pero ambas son experiencias de ver, son experiencias visuales. ¿Vale? A veces aplicamos conceptos que engloban más y a veces aplicamos conceptos más específicos. ¿Vale? Esos sentimientos por mujeres sí que tienen algo en común con los sentimientos de atracción sexual, porque son sentimientos de atracción sexual. Pero uno se puede fijar en lo que tienen en común con la amistad o se puede fijar en lo que tienen en común con la atracción sexual. Y ese cambio es muy importante a nivel psicológico. ¿Vale? ¿Cómo clasificamos una experiencia de azul? Pues quizá no tenga esta importancia en nuestra vida, depende. ¿Cómo clasificamos los sentimientos por otras personas, si son sexuales o meramente de amistad, sin contenido sexual? Esa es una importancia, esa es una distinción a la que le damos mucha importancia. Pero lo que quiero decir es que aquí estamos hablando de estados mentales que tienen distintas propiedades y que se pueden clasificar de distinta manera. Y me parece que esta es la mejor manera de entender lo que estaba diciendo Wilkerson. ¿Vale? Por lo tanto, yo creo que los deseos en sí mismos no requieren interpretación ni elección. Los deseos como entidad metafísica no requieren interpretación ni elección. Instancian las propiedades que instancian y tienen similitud con otros según las propiedades que tienen. Pero nuestra manera de conceptualizarlos sí requiere elección. Nuestra manera de conceptualizarlos puede ser muy importante para nosotros. Y muy bien, esto es lo que os quería comentar. Muchas gracias y perdonad por el retraso y estoy deseando escuchar vuestras preguntas. Muchas gracias, César. Te mandan aplausos por el chat. Muy bien. Nosotros aquí en Filósofas en Streaming tenemos un protocolo de debate para intentar que no se monopolice por ningún grupo, ¿no? La discusión. Lo acabo de poner ahí para recordarlo en el chat.
los turnos de palabra no siempre se respetarán de manera estricta, puesto que buscamos que los debates sean abiertos, equilibrados y plurales. Por ello, se priorizarán las intervenciones de mujeres, así como del alumnado e investigadores en formación. Entonces, las palabras se piden mejor por el chat que levantando la mano, porque con tanta gente es difícil controlar. Entonces, quien quiera hablar, pide la palabra en el chat y las voy dando, intentando, pues eso, respetar que sean plurales, ¿vale? O sea, que no será exactamente en el orden en el que se pidan, ni cómo se pidan. Pues Estela, muy bien, puedes empezar. Hola, gracias Esa, muchas gracias. Cuando presentas con tu capacidad de análisis, nos permites ir muy fácil, seguirte y también intervenir. Y a mí me parece un lujo poder ser llevada y conducida como nos has llevado. Yo me he quedado con dos preguntas muy al inicio, muy al inicio. Y una es si distintas personas tienen distintos accesos, distintos tipos de acceso a todo tipo de disposiciones, todo tipo de creencias, todo tipo de interpretaciones y todo tipo de deseos, y luego pues cada una de las combinaciones entre creencias, disposiciones, deseos y los demás tipos de nociones que he presentado, de tal manera que el análisis dependa, que para unos sea de una manera y para otras sea de otra manera. Esa era una de las cuestiones. Y la otra cuestión es que me ha llamado la atención en tu presentación, ha habido un momento en que has dicho, esa es mi conjetura. Bueno, y nos la has puesto. Entonces, ¿por qué es la palabra conjetura? ¿Por qué no es, esa es mi interpretación, o esa es mi disposición, o ese es mi deseo? Incluso mi deseo sexual acerca de mi deseo sexual, o la interpretación de mi deseo sexual, o la creencia acerca de mi deseo sexual. De nuevo, cada una de las distintas combinaciones que tú has empleado la palabra conjetura, y a mí me ha dado pie a rebatirte o a conversar o a tirarte de la lengua. Bueno, una forma de hablar. Lo dejo ahí. Muchas gracias, Estela, por tus generosos comentarios. Preguntas muy interesantes sobre lo primero, sobre hay distintos tipos de acceso, me parece un punto crucial. Como he intentado sugerir, me parece que para conocer nuestros deseos sexuales en la forma de creencias justificadas verdaderas, hace falta tener una riqueza de conceptos para poder elegir entre aplicarlos, clasificarlos de una manera u otra. Y esto tiene que ver con una cuestión que alguna de vosotros habéis trabajado, que es cuestiones de injusticia epistémica, y en concreto con la noción que algunos de vosotros estaréis familiarizados de injusticia hermenéutica, que es un palabra que introdujo la filósofa Miranda Fricker, que es una idea muy intuitiva, quizá una palabra muy técnica para definir algo que me parece muy intuitivo, y es la carencia de conceptos para representar experiencias que son importantes, sobre todo relativo a grupos sociales que están subordinados. Me parece que, y de hecho yo tengo otro artículo donde he conectado cuestiones de orientación sexual y cuestiones de injusticia hermenéutica, diciendo que en contextos de mucha homofobia, en contextos históricos de mucha homofobia, es difícil que personas con orientaciones sexuales no normativas, personas no heterosexuales, me centro sobre todo en el caso de mujeres lesbianas, que están doblemente oprimidas por mujeres y por lesbianas, es difícil tener acceso a conceptos que describan sus deseos sexuales de manera positiva. Entonces, en un contexto de injusticia hermenéutica, es difícil tener conceptos que describan esos deseos de manera positiva. Sí que me pongo un ejemplo de Estados Unidos en los años 50, también podría poner otros ejemplos, pero me centro en Estados Unidos en los años 50, donde sí que había conceptos para describir deseos y relaciones sexuales entre mujeres, pero eran todos conceptos peyorativos, despectivos, como una enfermedad o una perversión. Me parece que la carencia de conceptos para describir los deseos sexuales de manera neutral o positiva es una injusticia.
De eso, en este artículo concreto que os he explicado hoy, me centro más en la parte metafísica, no en esta parte de política, pero creo que eso es una avenida para desarrollar. Y es que aquí he hablado en abstracto de personas que tienen experiencias y que tienen conceptos para aplicarlos, pero ¿quién tiene los conceptos? ¿Quién tiene el poder para introducir conceptos? ¿Y quién tiene el poder para desarrollar conceptos que le beneficien? Es una cuestión política. En cuanto a tu segundo comentario, te lo agradezco. Es verdad que he dicho conjetura, me parece que es una manera modesta de elaborar un trabajo filosófico. Quizá en esta serie de charlas filósofas en streaming se puedan ver distintas metodologías. He dicho conjetura de una manera modesta y estoy argumentando que me parece que la introspección es un mecanismo plausible para entender este fenómeno del que habla Wilkerson. En parte porque es una cuestión empírica y me parece que como filósofo, como mucho podemos hacer conjeturas y no demostraciones ni teorías. Es en parte que, pues eso, la idea es, he dicho conjetura porque es una cuestión empírica y como filósofos podemos hacer conjeturas que son abiertos a evidencia empírica para justificar o refutar. Muchas gracias, Estela. Mira, tenemos ya un montón de palabras pedidas que se va animando la gente, pero invito a que se animen las doctorandas y las investigadoras en formación, también los doctorandos y los investigadores en formación, pero especialmente las investigadoras. Manolo, Liz. Nada, gracias. Que me ha gustado mucho tu charla. Y me llamaba la atención el tipo de respuesta que dabas al argumento directo, porque me parecía que adoptabas una posición muy realista respecto bueno, pues que las cosas tengan ciertas propiedades o no, aparte de los modos de conceptualizarlas. Y entonces, no, a lo mejor necesitaba algún tipo de refuerzo, ese realismo al hablar de los deseos, que son, yo creo que hay que es esta, que si los deseos están parcialmente determinados por nuestras interpretaciones, entonces, claro, como nuestras interpretaciones siempre pueden continuar, puede haber nuevas interpretaciones, nunca acaban de estar plenamente constituidos nuestros deseos. Y yo creo que esta intuición es buena y es una intuición que se ajusta a la realidad, que no... Y sin embargo, si tienes una posición muy realista, cierras la puerta a este tipo de intuiciones que yo creo que son correctas y que están bien. Y nada, era solo esta pregunta. Hay solo una observación, que respecto al argumento indirecto, a lo mejor una cosa que podía ir en paralelo a tu manera de argumentar contra el argumento indirecto podía ser la distinción que tú lo haces en base a la distinción entre deseos ocurrentes y disposicionales y tal, pero una manera paralela podía ser la distinción entre sensibilidad y seguridad de nuestras creencias, porque cuando a lo mejor nuestras creencias sobre nuestros deseos son creencias muy sensibles, de manera que si se dan ciertos deseos se nos activan ciertas creencias, pero puede que no sean creencias muy seguras, de manera que el tener la creencia subjuntivamente no garantiza para nada que sea una creencia correcta, que se den esos deseos. Entonces, esta otra distinción entre sensibilidad y seguridad puede ser interesante como para combinarla con lo que tú has dicho sobre deseos ocurrentes y deseos disposicionales. Y nada, muchas gracias. Muchas gracias, Manolo. Me apunto esta sugerencia y para pensar más sobre ella. Sobre tu primera pregunta, me parece que has dado con el quid de la cuestión. Efectivamente, Wilkerson está argumentando a favor de una tesis antirrealista sobre lo mental o al menos sobre los deseos. Y es que están constituidos parcialmente por nuestras interpretaciones. Mi manera de argumentar es un poco a poco, como divide and conquer, divide y conquista. Primero me centro en experiencias visuales
cuando hablo de experiencias de color, me parece que en el caso de experiencias visuales el antirrealismo es muy contraintuitivo. Ahí no doy muy a sus argumentos, simplemente digo, bueno, en el caso de experiencias de color, el antirrealismo es muy contraintuitivo. Parece que estas experiencias ya instancian todas estas propiedades, las podemos conceptualizarlas de una manera u otra, pero parece muy contraintuitivo que los conceptos determinen parcialmente las experiencias de color o experiencias visuales. Luego, en el caso de los deseos, claro, es verdad que Wilkerson se mueve un poco entre deseos y experiencias y yo por eso intento hablar de deseos ocurrentes, y es verdad que en este argumento me centro más bien en deseos ocurrentes, es decir, la manifestación de los deseos que aparece en el torrente de la conciencia. Y me parece que por analogía con los colores, lo que aparece en la corriente de la conciencia, me parece que intuitivamente eso está determinado, es existente previo a nuestros conceptos. Por eso argumento un poco por analogía. Empiezo por las experiencias visuales, luego voy a la manifestación de los deseos, que es consciente, y es verdad que no hablo de los deseos disposicionales. Los deseos disposicionales, es verdad que, pero esto tiene que ver con el problema de las disposiciones en general. Las disposiciones es una cuestión muy compleja metafísicamente, y cuáles son las condiciones de identidad de las disposiciones es una pregunta compleja. Por lo tanto, el argumento directo se centra sobre todo en los deseos, en lo que aparece en el torrente de la conciencia. Y mi argumento se basa en la intuición de que, bueno, para los colores el antirrealismo es muy poco intuitivo, para la manifestación de los deseos en el torrente de la conciencia o en la corriente de la conciencia también me parece poco intuitivo. Gracias. Paca. Gracias, Marga y Esa. Yo también iba a empezar a preguntarte por esa posición que me ha parecido muy realista sobre propiedades de la experiencia, además, ni siquiera decías del objeto, pero bueno, del objeto de la experiencia. Pero en general me parece que es la cuestión la cuestión de creencias en relación a deseos y creencias sobre deseos, lo que quizá, no sé, me parece que no consigues distanciarte tanto de Wilkerson, a quien no conozco, excepto por lo que tú me has dicho de él, ¿vale? Entonces, dejando aparte esta cuestión de los... Yo creo que para tener deseos, que él tiene razón, que lo otro podemos llamarlo protodeseos, instintos, impulsos, lo que seas, pero que para tener deseos necesitas creencias. No es que necesites creencias sobre deseos para conocer sobre tu orientación sexual o cualquier otra disposición, sino que necesitas creencias para tener deseos. Pero luego hay una diferencia entre conocer un deseo y conocer una creencia, por ejemplo, o cualquier. Y creo que para mantener que no hace falta tener una interpretación para desear, o que hay muchas cosas, no para desear, para conocer el deseo, creo que hay muchas cosas normalmente en juego, pero que es fundamental para conocer el deseo, incluso el deseo disposicional, aunque sea a través del conocimiento de deseos ocurrentes, es la satisfacción del deseo. No tanto, es decir, que, bueno, puedes conocer sobre tus creencias por introspección o por análisis de tu comportamiento, por lo que te dicen otros, pero en el caso del deseo sí que parece self-intimating, por la sencilla razón de que los deseos no es que se conozcan o no, sino que se satisfacen o no. Y eso te produce frustración o satisfacción. Por lo tanto, supongo que en estos tipos, bueno, en cualquier descubrimiento sobre uno mismo pesa mucho, y sobre todo en el caso de deseos, conocimiento de deseos, pues no te digo que eso sea self-intimating, tampoco quiere decir que sea evidente, porque el placer puede provenir de cosas diferentes a la satisfacción de lo que tú crees que es el deseo o tal, pero bueno, pero sí que creo que habría que... la satisfacción del deseo, incluso no la satisfacción
real del deseo, material del deseo, sino la satisfacción mediante la imaginación del hecho que se desea o de la persona a la que se desea, etc. Es decir, que quizá habría que decir algo más sobre lo que es un deseo en contraposición a una creencia o a otro tipo, o a una emoción, que también son cosas distintas, ¿no? Muchas gracias, Paca. Me resulta súper útil todos estos comentarios. Y bueno, yo creo que te recomiendo el artículo de Wilkerson porque yo creo que te va a gustar. Yo he hecho mi interpretación y de hecho hablando con Wilkerson me dijo que quería escribir una réplica y ahora compartiré con vosotros a ver. Yo he hecho una interpretación sobre su argumento y una crítica y bueno, me gusta que te parezca intuitiva la tesis de Wilkerson porque eso me anima pues a seguir criticando y me parece que es un tema importante y que bueno, hay intuiciones que pueden ir para ambos lados. Me parece muy importante lo que has dicho ahora y es verdad que lo que yo digo de cómo podemos conocer los deseos disposicionales, yo digo algo muy general, no me meto y es verdad que lo que digo se queda corto porque yo digo, para conocer disposiciones pues usamos una mezcla de introspección cuando se manifiestan en la conciencia, observación de la conducta si se manifiestan en la conducta y conocimiento inductivo. Tú me estás hablando de un elemento crucial que yo no había mencionado porque no se me había ocurrido, que es la satisfacción de los deseos. Es verdad que yo hablaba de conocer los deseos como igual que se conocen las creencias y me parece que tienes razón. Yo también creo que las creencias son estados disposicionales que se pueden manifestar en la conciencia o no, pero conocer las creencias es diferente de conocer los deseos, por esa cuestión de satisfacción. Los deseos se satisfacen y eso puede producir emociones, y esas emociones o otros tipos de estados evaluativos, por así decirlo. Y ese tipo de emociones o actitudes evaluativas te pueden dar evidencia de cuáles serán tus deseos. Entonces tengo que pensar más sobre esto y no, antes metía los deseos en la misma caja que las creencias como disposiciones y decía, bueno, sea cual sea la mejor teoría de cómo conocemos eso, pues esa me vale. Pero me parece que esa es una diferencia importante. Sobre el tema del realismo, es verdad que mi argumento se centra en intuiciones. Tengo que pensar que cómo poder reforzar mi argumento si es posible reforzarlo. Claro, yo hablo de experiencias de color. El realismo sobre experiencias de color me parece plausible. Es verdad que el realismo sobre los deseos es más difícil de establecer. Los deseos son diferentes de las experiencias. Y es verdad, claro, yo creo que lo que yo diría es que puede haber una tesis de dependencia causal entre los conceptos y los deseos. El hecho de tener una riqueza de conceptos puede causar que tengamos una riqueza de deseos. Pero yo diría que eso es una dependencia causal, no constitutiva. De hecho, tampoco tengo un argumento directo para mi tesis. Me parece que, bueno, esto salva ciertas intuiciones realistas, o al menos quizá lo que yo estoy haciendo es defender al realista de los argumentos de Wilkerson. Me parece que tendría que explicar esos hechos a los que tú apelas diciendo que es una dependencia meramente causal, no constitutiva. Y la tesis de Wilkerson es constitutiva. Es verdad que, como por ejemplo lo que he dicho, personas que están en un contexto donde hay conceptos variados de orientaciones sexuales, es más probable que haya personas con diversidad de deseos. Yo creo que eso es una dependencia causal no constitutiva, pero bueno, esta es parte también de la discusión. Muchas gracias, Paca. Gracias, Esa. John, te doy la palabra. Gracias, Esa, y gracias, Marga, también por la invitación. Esa, me ha encantado tu charla, me ha resultado súper interesante. Me ha resultado súper tractariana, lo cual me ha sorprendido un montón. Hay un planteamiento que se parece en ciertos aspectos, obviamente, sobre otros temas en el Tractatus. Yo te quería preguntar sobre lo que has comentado de agrupar o clasificar, o sea, esa forma que tienes tú de explicar cómo puede haber, en fin, crear espacio, digamos, dentro de ese realismo. ¿Cuál sería ¿Tú qué piensas sobre
¿qué es lo que nos hace, digamos, agrupar de una manera o de otra? Digamos, los deseos con los que nos encontramos en la introspección. Porque en el Tractatus, por ejemplo, hay un principio que es muy pragmático de los agrupamos los hechos de esta manera o de otra, pasamos de una forma de clasificarlos a la otra por razones pragmáticas que tienen que ver con lo que es útil. Pero claro, en este contexto, ese tipo de planteamiento tiene peligros de muchos tipos. Lo que nos es útil en una sociedad homófoba es, ¿sabes? Entonces, no sé si necesitarías o te sería útil tener ahí algún principio de autenticidad o de integridad o integridad psicológica, o más que nada una invitación a que nos dijeras un poco cómo estabas, cuál era tu planteamiento sobre ese tema. Muchas gracias, John. Estás apuntando a temas que me interesan mucho y conexiones con cuestiones que me interesan, así que te agradezco. Yo creo que has apuntado a un punto muy, muy importante. Pues a ver si lo puedo explicar de manera rápida. Es verdad que yo defiendo cierto realismo, pero también critico otro tipo de realismo. Y me ha gustado lo que has dicho, crear espacio dentro del realismo. Y es que cuando he dicho que hay distintas maneras diferentes pero igualmente válidas de clasificar nuestras experiencias o nuestros deseos, ahí me estoy alejando de cierto tipo de hiperrealismo, y aquí tengo en mente el filósofo Ted Sider. Estos filósofos piensan que hay una manera de describir la realidad que es la mejor. Ellos lo dicen en inglés, es joint carving, que clasifica la realidad en joint sería las articulaciones, como que carve es como cortar, que corta la realidad en las articulaciones que la realidad realmente tiene. Es como que la realidad tiene unas propiedades, una manera de clasificar unos cortes que son los objetivos. Y Sider diría que cuando hablamos de las experiencias hay una manera que es la mejor manera de clasificar. Entonces es verdad que hay distintos sistemas de conceptos, pero hay uno que es el mejor. Yo eso lo niego. Entonces en ese sentido no soy realista. Yo creo que hay distintas maneras de clasificar los conceptos. Por ejemplo, esto no sé si es verdad o no, pero se suele decir cuando se habla de conceptos de color que los esquimales tienen más conceptos de blanco que en una sociedad occidental. Aquí sí que me parece que el pragmatismo es importante. Entonces yo soy realista sobre las propiedades y aquí, bueno, yo creo tanto en que existen los colores como propiedades de objetos externos y también existen las experiencias. Yo distingo los colores de los objetos, que son propiedades externas, de la propiedad de mi experiencia de tener una experiencia de blanco. Eso es diferente de que el objeto sea blanco. Bueno, en cualquier caso, yo soy realista sobre estas propiedades, creo que los conceptos se aplican o no, sí, ese objeto tiene esa propiedad o no, pero creo que hay distintos sistemas de clasificación, distintos sistemas conceptuales, y que no tiene sentido decir que uno es más verdadero que otro. Pueden ser verdaderos o falsos, pero los que son verdaderos son igualmente verdaderos y unos son más útiles que otros por cuestiones pragmáticas. Esta noción de joint carving me parece que es pragmática. No hay una descripción de la realidad que sea más verdadera que otra, en el sentido de que no hay un sistema conceptual que se ajuste mejor a la realidad. Hay unos que son verdaderos y otros falsos, pero no podemos hablar de una descripción que es joint carving. Entonces, en ese sentido, yo soy realista por oposición a Wilkerson y a otros que piensan que los estados mentales están creados por nuestros conceptos, pero me parece que hay una diversidad de esquemas conceptuales y que no hay manera de elegir uno sobre otro solamente por cuestiones pragmáticas. Y aquí entran cuestiones también políticas. A mí me parece que hay conceptos de orientación sexual que son más útiles políticamente. ¿Vale? Esto también es parte de mi proyecto en el que hoy no he entrado, y es que conceptos de orientación sexual son más útiles políticamente. ¿Vale? No sé si te he respondido a tus comentarios. Son, ¿me escuchas? Sí, sí. Sí, sí, gracias. Gracias. Te voy a trasladar una pregunta que hace Nieves Herrero por el chat, que no tiene micrófono, y dice, ¿cómo se contesta entonces la pregunta del título? Desde una posición realista tendríamos que pensar que hay una base biológica o psicológica que condiciona nuestra orientación sexual, pues no es algo electivo que se constituye en la interpretación. Era todo interrogativo, que no había visto la interrogación al final. Vale, Si es una buena pregunta.
que hay una base biológica o psicológica que condiciona nuestra orientación sexual. Sí, gracias, Margarita. También la puedo leer yo. Me parece una buena pregunta para clarificar. Claro, de mi conclusión no dice nada sobre la naturaleza de los deseos sexuales, solo que no dependen de los conceptos, pero si es biológico o no, sobre eso soy neutral. De hecho, bueno, ¿qué quiere, o sea, también, ¿qué quiere decir que hay una base biológica? Una manera de entenderlo es que las orientaciones sexuales son, como se diría en inglés, natural kind, de tipos naturales, o que tienen significancia no está muy bien traducido, que tienen significación biológica o realidad biológica. Hay propiedades biológicas que son más sustantivas desde un punto de vista biológico. Hay una disputa en la literatura sobre orientación sexual y es si las orientaciones sexuales son propiedades que sean sustantivas biológicamente o son propiedades superficiales. Hay propiedades que son claramente sustantivas, como el tipo sanguíneo. Esas son propiedades que son sustantivas desde un tipo de vista biológico. Hay otras propiedades que no. Medir más de 1,71, personas que miden más de 1,71 y personas que miden menos, esa yo creo que es una propiedad que es una distinción que es superficial a nivel biológico. Más o menos. Si estos ejemplos no son los mejores, podéis más o menos ver por dónde apunto. Y por ejemplo, si nos gustan personas rubias o personas morenas, yo creo que la mayor parte de la gente diría que esta es una propiedad que no es sustantiva biológicamente. O el filósofo Edward Stein, que ha trabajado mucho sobre este tema, tiene una analogía que me parece muy divertida de personas que duermen sobre su estómago o de personas que duermen sobre la espalda. Y además también hay personas que son como bi, que duermen a veces. Entonces me parece muy buena analogía de la orientación sexual que juega un poco con algunos estereotipos. Yo creo que, bueno, hay personas que siempre duermen boca abajo, personas que siempre duermen boca arriba, personas que pueden cambiar. Esta es una distinción real que nos parece poco sustantiva biológicamente. A lo mejor existe una base biológica importante, incluso genética, pero parece improbable. Esta es la pregunta relevante sobre las orientaciones sexuales. Cuando hablamos de si hay una base biológica, estamos preguntando si es una propiedad sustantiva biológicamente o no. Mi charla de hoy es neutral sobre esto. Soy realista en el sentido de que son propiedades psicológicas que no dependen de los conceptos que les apliquemos. Ahora, si esas propiedades psicológicas son sustantivas biológicamente o incluso psicológicamente. He dicho, por ejemplo, la propiedad experiencia que se tiene por la tarde. Esa es una propiedad real, pero no tiene mucha importancia. A lo mejor la orientación sexual es como tener una experiencia por la tarde. ¿Vale? O sea, que quería clarificar que sobre este tema he sido neutral. Gracias, César. Pues le doy la palabra a Tomás ahora. Hola, ¿me escuchan? Sí. Mira, con respecto al comentario que yo iba a hacerte, esa, es un poco relacionado con lo último que estaba diciendo antes Margarita Vázquez, porque con respecto a la manifestación de este deseo, el deseo homosexual, ya aquí se han dicho varias cosas que pueden ser importantes sobre la creencia, el hecho de intentar satisfacer ese deseo, como antes un poco decía Paca. A diferencia un poco del realismo que tú defiendes, yo con respecto al deseo de la homosexualidad venía a defender un poco una tesis distinta. Yo con respecto a esto defiendo la tesis de la concepción interaccionista, que viene a decir que nosotros somos, pues, lo que nos dicen nuestros genes más lo que nos dice nuestro entorno. Hay un genético de los años 90 que se llama Dean Hammer, que en el año 1993 hizo un estudio con parejas homosexuales y el estudio no llegó a una conclusión clara, pero se vio que en los hombres gays, había algo en el cromosoma X, el cromosoma heredado por la madre, y había algo en la región Q28, me parece que se llamaba así, la región Q28. Pero el estudio quedó incompleto porque al parecer hay personas que tienen esa región distinta, pero después no son homosexuales. O sea, ahí por eso el estudio de Dean Hammer quedó un poco incompleto. Lo que ocurre es que, desde mi punto de vista, como persona que un poco se dedica al tema de la bioética, hay un campo biológico, como antes se decía un poco la pregunta que dijo Margarita Vázquez. Tomás, centra la pregunta. Eso lo comenté yo. ¿Una conferencia alternativa? No, es solo un comentario, termino rápido, solo es una frase nada más.
Simplemente que puede darse el caso que tú tengas esta genética, pero después no seas homosexual, pero sí hay un componente genético en la homosexualidad, pero después se tiene que dar un determinado entorno para que efectivamente se dé ese deseo, como antes estaban diciendo aquí, nada más. Vale, muchas gracias, Tomás. Sobre la cuestión de los estudios que existen sobre la base genética de la homosexualidad, yo recomiendo algunos libros que son muy críticos de esos estudios, o al menos de los estudios que se han realizado. El libro de Edward Stein, lo que pasa es que es un poco antiguo, del año 1999, critica los estudios que se habían hecho hasta el momento diciendo que eran metodológicamente erróneos o equivocados. Y también el libro de Anne Fausto Sterling, Cuerpos sexuados, también critica los estudios que se han hecho. Criticar unos estudios no quiere decir que la tesis sea falsa, es que, bueno, algunos estudios tienen una metodología problemática. También es importante ver qué concepto de homosexualidad utilizaban. Pero bueno, me parece que son interesantes esos estudios. Otra cuestión es la ética de esos estudios, me parece que hay cuestiones científicas y también cuestiones éticas. Pero una cosa que quería enfatizar relativo a la tesis metafísica de Wilkerson, o sea, ¿cuál es la relación entre esas tesis de las que estás hablando y la tesis de Wilkerson? La relación es la siguiente. Wilkerson dice que los deseos sexuales están constituidos por nuestras interpretaciones, por nuestros conceptos. Entonces, tú has dicho que las orientaciones sexuales dependen en parte del entorno. Depende del impacto del entorno, se puede entender de dos maneras, como también decía en respuesta a Paca. Esa dependencia puede ser meramente causal. Es verdad que en distintos entornos, en distintos contextos, hay conceptos diferentes, los conceptos relevantes son diferentes, los conceptos que son predominantes pueden variar, pero establecer meramente la dependencia causal no es suficiente para establecer la tesis de Wilkerson. Por eso quería enfatizar que aunque fuera cierto, se comprobara empíricamente que hay una influencia del entorno y en concreto una influencia de la diversidad de conceptos, eso no es suficiente para establecer la tesis de Wilkerson, porque la dependencia causal no es suficiente para establecer la dependencia constitutiva. Podría ser evidencia preliminar, pero la tesis de Wilkerson es metafísica, no es meramente causal. Por eso quería explicar claramente la relación entre estos estudios. Me parece muy interesante. Ya digo, yo tengo cierta simpatía por estas críticas a esos estudios, pero me parece que bueno, es un tema muy abierto sobre el que no hay mucha investigación realmente. Y bueno, esto también, como ya he repetido, esto da lugar a mí me interesan también cuestiones éticas sobre estudios científicos sobre estas cuestiones y cómo formularlos. Me parece que eso también es una cuestión muy, muy complicada. Gracias, Tomás. Gracias, César. María José Alcaraz. Hola, Esa. Bueno, muchas gracias. La verdad es que me ha gustado mucho y yo también tenía una cuestión como desde el inicio, que luego al final me ha llamado la atención que aparecía en tu diapositiva de las conclusiones, que era la cuestión de la elección, de la posibilidad de elegir, ¿no? Y es que he vuelto a mirar, como me han mandado el PowerPoint, pues mira, me lo he podido volver a mirar y ponías en tu conclusión, por tanto estoy de acuerdo, lo leo, ¿vale? Y así tiro de ahí para decir lo que quiero decir. Estoy de acuerdo con Wilkerson en que para reconocer y conceptualizar mis experiencias y deseos necesito aplicar conceptos y un elemento de interpretación y elección. Y además lo pones en cursiva, ¿no? Claro, a mí me ha chocado esto un poco porque yo estaba siguiendo tu argumento como concluyendo precisamente que no hay elección, es decir, que tú de lo que te quieres separar es de la idea de que condicionamos metafísicamente cuáles son nuestros deseos, de que determinamos cuáles son nuestros deseos por el tipo de interpretaciones que hacemos de estados, ¿no? De estados que percibimos, etcétera, ¿no? Entonces, yo por un lado creo que eso es correcto, es decir, que en eso creo que hay que ser realista. No elegimos qué estados tenemos ni cuáles son nuestros deseos, pero sí tú dices que en la parte de la interpretación está presente y entonces sí que me interesaría saber qué piensas, cuál es el papel que desempeña entonces esa interpretación y qué aspecto introduce de elección en la vida de nuestros deseos, ¿no? Estaba pensando,
vale, no elegimos nuestros deseos, pero cuando de alguna manera interpretamos nuestros deseos de una manera o de otra, cogemos, como tú decías, estas categorías en lugar de estas otras, por miedo, por la sociedad o por la razón que sea, estoy de alguna manera interviniendo sobre mi propio deseo, ¿no? Estoy haciendo que mi deseo pues se alimente o se aminore, ¿no? Pues estaba pensando en lo de la fábula de la zorra y las uvas. Pues diciéndose a sí misma que ya no le apetecen tanto las uvas, acaba dejando de desearlas, ¿no? Cosas así. Es decir, cómo la interpretación acaba teniendo un efecto sobre el deseo. No digo que tenga la causa que Wilkerson le atribuía, pero bueno, parece que aquí hay algo que podría darle algo de razón. Y la cuestión es esto que tendría que ver con la elección o, bueno, cómo entender la idea de elección aquí. Muchas gracias. Gracias, María José. Sí que te centras en muchos puntos muy, muy interesantes para expandir y para decir más. Sobre el papel de la interpretación, a mí me parece que la interpretación es importante eso, a la hora de elegir cómo conceptualizar, y como he dicho antes en respuesta a Chon, no me parece que haya un sistema conceptual que sea el mejor sistema conceptual para describir los deseos ni los estados mentales en general. Me parece que hay distintos esquemas, distintas clasificaciones que cortan por un lado o cortan por otro, porque existen todas esas similitudes y diferencias. Y entonces unos esquemas conceptuales pueden ser mejores o peores según factores pragmáticos. Yo aquí soy bastante pragmática y me parece que incluso por cuestiones políticas unos conceptos pueden ser más útiles que otros políticamente. Otra cuestión que he apuntado pero no me he metido porque es una cuestión empírica y, bueno, en parte filosófica, pero no conozco el debate, es esta dependencia causal entre los conceptos y las experiencias. He puesto esta cita de Wilkerson de la fenomenología de salir del armario, que me gusta mucho, me parece que captura muy bien las experiencias, a mí me resuena mucho, y él habla de cuando pones todas las experiencias bajo un mismo esquema, algo cambia. Eso he dicho que me parece muy intuitivo, pero ¿qué es lo que cambia? Yo he dicho que no cambia la naturaleza del deseo, cambia otra cosa, pero tampoco he explicado exactamente qué es lo que cambia, eso lo he dejado muy, muy abierto. Puede cambiar nuestra identidad, pero la identidad es diferente de orientación. Y es verdad que eso también puede te puede predisponer para tener más. Bueno, los deseos surgen a veces en contacto con personas. Pues si tu conducta cambia, también puede cambiar tu deseo. De nuevo, todo esto es dependencia causal. Luego hay otra cuestión en la que no entro, que en filosofía de la percepción llaman penetración cognitiva, cognitive penetration, y es como los conceptos o las creencias pueden penetrar en la conciencia. O sea que es verdad que no puedo descartar del todo que haya también dependencia constitutiva entre conceptos y experiencias. A mí me parece que el argumento de Wilkerson no es suficiente para establecer esta tesis de dependencia constitutiva, pero tampoco puedo decir que no hay dependencia constitutiva de ningún tipo. Entonces, por eso quiero ser un poco modesta en mi conclusión, y es que Wilkerson no me parece que su argumento sea suficiente y yo ofrezco una teoría alternativa, pero es verdad que esa teoría, bueno, niego la de Wilkerson, digo que elegimos los conceptos, pero tampoco explico mucho más acerca de qué efectos puede tener eso en la experiencia. Puede haber efectos causales, dependencia causal, pero también podría haber algún tipo de dependencia constitutiva. No lo puedo descartar del todo. Y es verdad que hay un sentido y por eso es tan difícil responder a Wilkerson. En ese párrafo hay un sentido en el que cuando haces clic parece que las experiencias cambian. Una manera en que he pensado en responder a eso es decir que tu conciencia global, o sea, hay gente que habla como de la unidad de la conciencia. Yo tengo experiencias, tengo creencias, no tengo una experiencia, la experiencia visual no está separada de la auditiva, la cognitiva, la emocional. Puede ser que mi estado global de conciencia cambie al decidir aplicar el concepto homosexual a mis deseos, pero no es que cambie el deseo, puede ser que cambie mi estado global de conciencia. Quizá podría responder por ahí, pero esta es una cuestión difícil, ya digo. Yo creo que hay dependencia causal, sin duda. Puede que haya algún tipo de dependencia constitutiva entre creencias y experiencias. Pero aún así no es suficiente para establecer
la tesis de Wilkerson, o Wilkerson tendría que decir más para decir que en ese caso concreto de deseos sexuales existe dependencia constitutiva. O sea, que te he contestado diciendo que no lo sé, pero y yo quiero aceptar esa parte de como que algo te hace clic, que dice Wilkerson, que eso sí que parece que hay no solamente un cambio conceptual, también puede haber un cambio experiencial. Y eso es verdad que tengo que poder capturarlo de alguna manera. Y bueno, yo creo que hay una manera alternativa, pero por ahora es bastante vaga el marco que propongo. Gracias, Maríajo. Muchas gracias, Esa. Estamos llegando al final de nuestro tiempo. Tiene María José Frápoli la palabra pedida, se la voy a dar ahora y terminaríamos con ella, a no ser que alguna investigadora joven se anime a preguntar, que me encantaría terminar con una. ¿Y a ti quién te ha dicho que yo no soy una investigadora joven? Vamos. Tú me lo dices siempre. Soy yo la que estoy siempre insistiendo. Sí. Bueno, vale, entonces pregunto, Esa, me ha encantado la charla. Tengo muchísimas cosas que decir y como no quiero aburriros porque, en fin, estamos terminando y ya se han dicho muchas cosas, simplemente quiero decir que quedo a tu disposición para esa respuesta que le vas a hacer a Wilkerson y que se puede seguir discutiendo, pues que me apunto al seminario de discusión sobre ello. Entonces, hay varias cosas y voy a intentar ser muy esquemática y quizá, no sé, espero ser un poco articulada. Yo no he tenido la suerte de María José Alcaraz de tener el PowerPoint delante y por eso a lo mejor no. Pero hay algo que yo quería decir desde el principio y era la segunda premisa. La segunda premisa nos está molestando aquí porque me ha dado la impresión, no es que lo digas tú ni seguramente lo dice él y yo no lo he leído, pero da un poco como la impresión de que porque algo sea una interpretación, de alguna manera es voluntario. Y la respuesta es, eso simplemente es falso, punto. Ahí no hay discusión. Los filósofos, las filósofas, podemos debatir de lo que nos parezca bien, pero hay cosas que no son debatibles. Es decir, los humanos nos enfrentamos al mundo con nuestras interpretaciones, con nuestros paradigmas, con nuestros conceptos. Tú has mencionado injusticia epistémica, injusticia hermenéutica, etcétera. O sea que podría ser que nos enfrentáramos a nuestros deseos a través de una interpretación conceptual sin que necesariamente eso implique que nosotros tenemos algún tipo de autoridad sobre esa interpretación. Ese era el punto 1. Eso. Sobre el punto 2, que me parece o sea, sobre el punto 2 era sobre la premisa primera y toda tu argumentación. Y voy a decir una cosa que, porque como no me quiero extender mucho, puede parecer un poco así como, no sé, a lo mejor un poco arrogante, pero, o sea, arrogante no porque tenga nada que ver conmigo, sino porque me voy a atrever a hacerte una sugerencia teórica. Es decir, me da la impresión de que este marco en el que está analizando, tanto el de Wilkinson como en el que tú has entrado para discutir a Wilkinson, es demasiado clásico y tiene problemas por todos lados, como tiene el paradigma positivista o tiene el paradigma cartesiano. Y ahora yo, no solo yo, mis colegas de Granada también, estamos discutiendo y leyendo el libro de Brandon sobre Hegel. Yo soy brandomiana completa y soy muy pragmatista. Y ahí hay una superación, no en este libro de Brandon sobre Hegel, sino en general en Brandon, hablando del realismo conceptual, es decir, siendo un pragmatismo que no admite un hiato entre experiencia y conceptos, porque es que si no, la hemos fastidiado. Y te voy a decir en qué sentido la hemos fastidiado, incluso políticamente. Y entre paréntesis quiero decir que a mí me parece que desarrollar estrategias teóricas o marcos conceptuales movidos por motivaciones políticas es perfectamente aceptable. Por tanto, lo voy a hacer. Es decir, el realismo, constructivismo o lo que tú quieras, o sea, tú ya nos has dado todas las variantes que se han dado en la historia del positivismo lógico para saber por qué la realidad se nos enfrenta y además tenemos conceptos. Es decir, eso está todo inventado, ya está. Ahora, dicho esto, lo pongamos como lo pongamos, siempre que digamos que algo está ahí y los conceptos están fuera, dejamos el hiato y entonces aparece uno de mis problemas más aborrecibles de la historia de la filosofía, que es el problema del escéptico. Entonces, te haría yo la pregunta, esta es la cuestión política. Tu planteamiento podría tener la consecuencia, a mi modo de ver indeseable, de que todos estuviéramos completamente equivocados
respecto de nuestros deseos sexuales, lo cual es fuerte. Por eso digo que necesitamos una posición teórica que no deje ese agujero. Y en ese sentido creo que habría que superar el marco, que es un marco completamente cartesiano. Pero no sé si, en fin, no sé si me he explicado. Quiero decir, el problema de construir la identidad sexual, el problema de interpretar mal la construcción de la identidad sexual es que uno se cree que es que uno la decide. No la identidad, sino la orientación. Ese es un problema, que uno la decide, pues decide o no. Pero en el otro extremo está, si realmente no la decidimos, aunque tengamos muchas maneras de conceptualizarlo, entonces es lógicamente posible que ese agujero esté siempre abierto. Y esto era un poco lo que te quería decir. No sé, en fin, espero haberme hecho entender porque tengo muchas cosas en la cabeza. Muchas gracias, María José, por tu comentario y tus palabras de apoyo y de ánimo. Me ha gustado mucho ese comentario y yo también creo que el escepticismo es un peligro en el que no quiero caer y, bueno, en la charla he enfatizado cuestiones de epistemología y, bueno, me gusta que esta combinación entre epistemología y metafísica y buscar una tesis metafísica que nos pueda ayudar en la epistemología. Por eso me gusta el argumento de Wilkerson, aunque no estoy de acuerdo con la conclusión, me gusta este método de intentar buscar una tesis metafísica que nos ayude a resolver este problema epistemológico. Y como he dicho en cuestiones epistemológicas, yo creo que podemos estar equivocados, pero me parece que también puede haber conocimiento. Me parece que podemos tener creencias verdaderas justificadas sobre nuestros deseos sexuales. No he entrado mucho en esto es una cuestión muy amplia sobre epistemología de la mente y en concreto sobre epistemología de los deseos, que como ha dicho Paca puede ser diferente de manera interesante. Yo he hablado, en lo que más me he centrado es en la introspección, que esto es un mecanismo para conocer estados mentales conscientes, que solo sirve para los conscientes. La introspección es una cuestión controvertida en filosofía de la mente. Yo tengo simpatía por la idea de que la introspección puede dar creencias verdaderas justificadas. De hecho, me parece que la introspección, no estoy de acuerdo con la tesis del acceso infalible, pero sí creo que la introspección es un mecanismo bastante fiable. Sí que me parece que, bueno, la introspección es más fiable que la percepción, quizás. Aunque también en la introspección puede haber casos de ilusión o casos de alucinación, me parece que la introspección es bastante fiable, pero yo al fin y al cabo soy realista y además soy fisicista o fisicalista. Me parece que la introspección al final del día es un mecanismo físico y es muy difícil explicar cómo un mecanismo puramente físico puede dar justificación. Y este es el problema de la relación entre cuestiones meramente descriptivas y cuestiones normativas. O sea, que es una cuestión muy complicada. Como la introspección, que es meramente una cuestión causal, eso puede dar justificación. Yo creo que hay una respuesta, aunque no es fácil articularla. Entonces, me he centrado sobre todo en la introspección y yo creo que es un sistema fiable, pero falible. Y me parece que es posible responder a argumentos escépticos. Luego he hablado de un tema todavía más difícil, que es el conocimiento de las disposiciones, sobre todo el conocimiento de nuestras disposiciones internas. Este es un problema mucho más difícil, pero yo creo que también hay una solución y me parece que es un tipo de mecanismo inductivo, pero aquí sí que me parece que estoy mucho más lejos de llegar a una teoría así más o menos que se vea por dónde va, que se vea al menos que puede funcionar. Y uno de los desafíos para estas cuestiones epistemológicas es el escepticismo. No queremos que nos lleve a algo autoevidente, pero tampoco queremos perder la justificación. No queremos perder la justificación, no queremos perder el conocimiento. Entonces estoy de acuerdo con esa motivación política y es que la epistemología de las orientaciones sexuales es importante políticamente, por eso necesitamos teorías que no desemboquen en el escepticismo. O sea que gracias por esa manera de formularlo y de enmarcar la cuestión. Gracias, César. No sé si Estela tiene la mano levantada o si quedó de antes. Veo ahí la manita. Quedó de antes, disculpad. Vale. Pues nada, muchísimas gracias, César, por esta conferencia tan estimulante y a todas y todos los participantes. La verdad ha estado muy animada y de mucho nivel. Y nos vemos el día 21 de nuevo aquí en Filósofas en Streaming con Pepa Toribio.
a la Muchas misma gracias. hora en el mismo enlace. Gracias. Muchas gracias Gracias. y un placer y realmente una iniciativa muy, muy importante. Muchas gracias por esta manera de hacer filosofía y de favorecer las conversaciones. Muchas gracias. Gracias, Elsa. Hasta pronto. Cuidaros. Hasta Adiós. prontito.